En el gran escenario de la naturaleza, cada ser tiene un papel esencial y la supervivencia de uno depende de la existencia del otro. Pero son los insectos los que sostienen la base de este mecanismo. Esparcidos por todos los rincones, a menudo pasan desapercibidos, pero son ellos, los pequeños pilares que sostienen la inmensidad de la vida. Garantizan el equilibrio de los ecosistemas, alimentan innumerables especies y mantienen la naturaleza en constante movimiento. En este episodio vamos a explorar una realidad tan fundamental como difícil de afrontar: los insectos como fuente de alimento. La verdad sea dicha, todo el mundo necesita alimentarse, sea humano o animal. Sin alimento nadie vive, y en el gran escenario de la naturaleza, los insectos son la base de este mecanismo, el pilar invisible que nutre incontables criaturas. Seguramente ya has oído hablar de la famosa cadena alimentaria. Representa las relaciones de alimentación entre los organismos de un ecosistema, una secuencia interconectada donde cada ser vivo depende de otro para sobrevivir. Pero esta realidad a veces es más difícil de encarar. Es más fácil admirar la naturaleza solo por su belleza, encanto y ver a los insectos como pequeñas criaturas independientes y fascinantes. Sin embargo, para muchos de ellos, la vida puede ser muy breve. La naturaleza, no obstante, no ve tragedia en eso. En su búsqueda constante de equilibrio no hay crueldad, solo continuidad. Lo que para nosotros puede parecer un fin prematuro, para el ecosistema es transformación. El insecto que es consumido se convierte en energía, sosteniendo otro organismo y alimentando un ciclo que mantiene el planeta vivo. Para entender mejor cómo funciona este mecanismo, visité Selva Viva, en la ciudad brasileña de Taubaté, en el estado de São Paulo, un proyecto dedicado a la preservación de la vida silvestre. Allí puedo observar de cerca esta compleja telaraña de interacciones y comprender aún más el papel fundamental de los insectos en el mantenimiento del equilibrio natural. Nuestra principal labor aquí es la educación medioambiental. Trabajamos con educación a través de los animales que recibimos aquí, que llegan por incautación o entrega voluntaria. A través de estos animales difundimos información sobre la imagen equivocada que la gente tiene de la mayoría de los animales que tenemos aquí, especialmente insectos, algunas aves también, algunos anfibios. La gente los ve, los quiere matar porque piensa que son animales peligrosos, y aquí hacemos nuestro trabajo precisamente para desmitificar y no demonizar a estos animales. Perfecto, así que aquí también se crían insectos. Sí, aquí tenemos un vivario donde criamos los principales insectos para poder atender prácticamente a la mayoría de los animales, sino a todos los que tenemos aquí en el proyecto, desde anfibios, arácnidos, invertebrados, aves y mamíferos. Cuando dices eso, tienes insectos que también sirven para la concienciación ecológica, por ejemplo, para la educación, pero ¿cuál es su propósito principal? ¿Ser alimento? Exacto, aquí los utilizamos sobre todo como comida, pero también para la educación. También tenemos educación ambiental, la gente que quiere entrar en contacto con estos animales, como la cucaracha de Madagascar que tenemos aquí, y otras cucarachas, el tenebrio, también hay grillos. Entonces, a las personas que quieren tener más información y tener contacto con estos animales, les ofrecemos este contacto más cercano. ¿Y qué animales hay aquí que se alimentan de insectos? Tenemos una gran variedad. Aquí en el sector de los anfibios e invertebrados tenemos arañas, tenemos dendobrátidos, que son las ranas venenosas de Amazonas, el ajolote, aunque no se alimenta de insectos, tenemos ranas y sapos aquí. Luego, en los otros sectores, tenemos aves que también se alimentan de insectos. Las aves también, muchas aves comen insectos, incluso las rapaces. Así que tenemos mamíferos básicamente
Casi todos los animales aquí podemos ofrecerles insectos en su dieta, incluso se recomienda que tengan insectos en su dieta. Mientras Wesley me presenta los animales que viven en Selva Viva, él también explica cómo cada comida está cuidadosamente planificada para atender a las necesidades específicas de cada especie. Aquí vamos a tener el grillo. El grillo, como la cucaracha, podemos utilizar para alimentar a los animales, ya que producen más proteínas que grasa, por lo que son animales que podemos utilizar como base para la alimentación de la mayoría de los animales. Un animal insectívoro puede usar grillos y cucarachas la mayoría de las veces. Y el tenebre es un animal más graso, por lo que no podemos ofrecerlo todos los días. A menudo digo que el tenebre es el fast food del mundo animal, porque es muy graso. No podemos comerlo todos los días. Para los animales de aquí, utilizamos el mismo esquema. Por ejemplo, si el animal ha llegado a nosotros como resultado de un ataque y está muy débil, entonces utilizaremos tenebrio más a menudo 2 o 3 veces a la semana, porque tiene mucha grasa, ayuda al animal a engordar y ganar peso más rápidamente. Y después de que el animal se haya estabilizado, lo utilizamos para alimentar a las cucarachas, grillos, porque esos animales, estos insectos, tendrán más proteínas, por lo que es más seguro para estos animales para utilizarlos como base alimenticia. Es interesante porque aquí hay todo tipo de animales, anfibios, pájaros y otros. ¿Por qué no se pueden devolver estos animales a la naturaleza? Bueno, en la mayoría de los casos, los animales que forman parte de nuestra fauna, que son salvajes, no podemos devolver estos animales a la naturaleza porque son animales que ya no podrían sobrevivir en la naturaleza. Son animales que ya no podrían cazar ni protegerse. Y en otros casos son animales exóticos. No podemos liberar animales exóticos en nuestra fauna ya que causaría un desequilibrio. Por ejemplo, si una cucaracha no es de Brasil, pongamos un ejemplo, si esta no fuera de Brasil y la libero aquí en Brasil, podría competir por comida, espacio, territorio con nuestra cucaracha y causar la extinción de esa cucaracha. Ah, pero es solo una cucaracha que murió. No, en realidad hay todo un ecosistema involucrado en eso, un insecto que depende de otro. Por ejemplo, tenemos una avispa que captura un tipo específico de cucaracha para usarla para poner sus huevos. Así que si acabas con esa avispa, acabas con otros animales. Así que todo es una especie de ecosistema que trabaja conjuntamente. No es solo una simple cucaracha. No es solo una simple cucaracha, es parte de un entorno muy complejo. Si no está allí, ya no será alimento para muchos otros animales. En la naturaleza, sin embargo, no hay bandejas de comida esperando a los hambrientos, ni comidas servidas en horarios regulares. Aquí, cada día es una búsqueda, una batalla silenciosa por la supervivencia, una lucha diaria que mantiene la vida pulsando, renovando el equilibrio de la naturaleza. En la naturaleza existe algo llamado cadena alimentaria, que ilustra la relación entre los seres vivos de un ecosistema. A través de esta cadena, cada animal obtiene los nutrientes que necesita para su desarrollo y supervivencia, a partir del consumo de otros seres. Los anfibios, por ejemplo, son depredadores naturales de insectos, se alimentan de moscas, saltamontes y escarabajos, entre otros, y mantienen así el equilibrio del ecosistema. El mundo salvaje sigue su ritmo implacable. El hambre es una fuerza invisible que guía cada movimiento, cada elección, cada estrategia. Y en este juego, donde todos necesitan comer para continuar, la naturaleza se mantiene viva, fuerte y en constante movimiento. El estudio de los insectos nos lleva a reflexionar sobre grandes cuestiones de la vida, como la delicada relación entre la existencia y la muerte y la propia esencia de la naturaleza. La verdad es que la naturaleza es implacable. En un mundo donde los depredadores acechan en cada instante, sobrevivir exige más que fuerza, exige astucia. Pequeños y a parecer frágiles, los insectos no poseen garras afiladas ni colmillos poderosos, pero se han convertido en verdaderos maestros de la adaptación. En este juego constante de encontrar alimento sin convertirse en alimento, han desarrollado estrategias ingeniosas para esconderse, confundir y escapar. Camuflaje, venenos, rapidez e incluso el farol son sus armas invisibles, garantizando que aún en la larga lucha por la sobrevivencia, sigan desempeñando su papel esencial en la gran telaraña de la vida.
todo animal que vive en el medio natural, en el ecosistema, tiene necesidades básicas. O busca comida o evita servir de comida a otro. Así que van a desarrollar estrategias específicas que les permitan ser más eficientes en la caza o estrategias que les permitan ser más eficientes en la defensa. O tal vez estrategias que les permitan garantizar una mayor reproducción para poder garantizar su perpetuación dentro de ese entorno. Todo se resume en tres cosas: camuflaje, mimetismo y aposematismo. El camuflaje tal vez sea la estrategia más conocida. Consiste en esconderse a plena vista. Pero ¿cómo los insectos llevan esto a otro nivel? Por ejemplo, tenemos un saltamontes verde en un entorno verde donde pasa desapercibido. Ahí, él está utilizando una estrategia llamada camuflaje. Aunque no cambie de color, ahora el medio ambiente puede inducirlo a cambiar de color. Tenemos camuflaje estacional. Por ejemplo, imaginemos el otoño. Las hojas se han vuelto más negras, se han vuelto más secas. No tenemos ese verde más acentuado. Algunos insectos consiguen cambiar el color de su piel, por lo que consiguen mantenerse en un color similar al de las hojas o al del entorno en el que se encuentran. El segundo aspecto es el mimetismo, que básicamente se resume a la capacidad de imitar pareciéndose a otra cosa. Uno de los insectos más recordados con esta capacidad es el insecto palo y el insecto hoja, animales que pude conocer en el Planeta Insecto y en el proyecto Selva Viva. Es curioso porque realmente parece un palito. Exactamente. Para parecerse a una rama de árbol se asemeja. Tiene la textura de una rama de árbol. También tiene La textura. apariencia. ¡Qué genial! El final de su abdomen aquí parece una aquí el ramita final. rota. ¡Qué genial! Hasta las patitas se parecen un poco, aunque aquí ya parece un poquito diferente. La estructura es diferente, es más áspera. Incluso tiene varios mecanismos para que parezcan ramas. Aquí se esconden las antenas a la hora de cerrar la pata delantera. Esconde las antenas para para que no sea evidente que es un insecto, ¡Qué genial! para escapar de los depredadores. El insecto palo o palote es un verdadero maestro del camuflaje. Con su cuerpo alargado y una coloración que le permite mezclarse perfectamente con su entorno, se transforma en ramas, hojas y cortezas de árboles. Cuando se ve amenazado, puede permanecer completamente inmóvil durante largos períodos de tiempo, imitando con precisión su entorno. Este insecto es único y es capaz de pasar desapercibido a los depredadores e incluso a los observadores humanos. Este entonces es una hembra. Esta es una hembra. Genial. En este caso, las hembras son más grandes que los machos. ¿Y este es el macho? Este es el macho. Es una gran diferencia de tamaño, ¿no? Este ¿Hay es- alguna razón por la que tengan Ahí esta sí. diferencia? ¿Por qué crees que la hembra es más grande que el macho? Porque se reproducen. Eso mismo, ella va a gestar los huevos. Pondrá un huevo por día. ¿Sí? Así que necesita un ovario bien desarrollado para producirlos. En cambio, el macho es más pequeño que la hembra porque tiene algo que ella no tiene. Alas. Ah, tiene alas. ¡Qué genial! Él necesita ser ligero para poder planear y buscar otras hembras. Así que tendrá alas para planear y encontrarlas. Genial. Entonces, necesita ser liviano para poder hacer eso. Así que podemos ver que un insecto palo, además de mimetizarse con la rama, sí tiene el mismo color en el entorno. También se está camuflando. Es lo mismo con un insecto hoja. Si imita una hoja, se está mimetizando con ella. Pero si todas las hojas de este entorno son del mismo color, incluso el color que tiene, también se está camuflando. Este es un insecto palo, pero es un poco diferente.
Exactamente, este aquí es un insecto palo, pero este que es el insecto palo australiano. En realidad se parece más a un insecto hoja, porque en un árbol donde vive, en su ambiente natural, logra mimetizarse mejor. Si fuera nuestro insecto palo brasileño, nos costaría mucho encontrarlo, porque literalmente parece un pequeño ramito, pero está aquí, como las hojas que le ofrecemos son las de guayaba, que son más verdes, termina destacándose. Hay otra característica que aún no mencionamos sobre él, es un animal que camina. ¿Por qué se mueve balanceándose de esta manera? Porque se parece a una hoja, para imitar Para a imitar una una hoja. hoja y hacer que una ave potencial o un lagarto crean que es una hoja moviéndose con el viento. Aquí está tratando de Aquí entender está lo que está quieto, pero pasando. como su patita está hacia adelante, intenta caminar. Observa cómo se balancea. Es el viento, es una hoja. Eso es lo que quiere transmitir. Él aparenta un mimetismo, que es cuando un animal... ¿Recuerdas cuando hablamos de la rana, que es muy colorida y eso indica que es venenosa, pero algunos tienen un falso positivo? ¿Qué animal crees que él se parece? Justo hablamos ahora de uno que se parece, pero no es un insecto. ¿Una araña? Un Un escorpión. De esta manera está tratando de decir, soy un Sí, escorpión, ahora no me entiendo por qué toques. se parece a un escorpión. Y esto no es casualidad, es un mecanismo de ilusión, un verdadero mimetismo. ¡Qué genial! E a terceira estratégia se llama aposematismo. A diferença do camuflaje e o mimetismo, tienen colores fuertes e vibrantes que llaman la atención e indican que pueden ser venenosos o peligrosos. Muitos insectos utilizam esta estratégia, como avispas, abejas, escarabajos e mariposas, como descobri al visitar el Jardín de Mariposas de la Mata Santa Genebra, en la ciudad brasileña de Campinas, en São Paulo. La mariposa parece un bichito muy frágil, pero tiene métodos de defensa, estrategias ecológicas propias. Sí, hay, en todas las etapas Sí. de su vida. El huevo tendrá una forma y un color específico para ayudarla a esconderse en el entorno. En esta fase, la oruga también. Hay orugas que nacen con una forma y un color determinados y a lo largo de su desarrollo cambian de color o incluso desarrollan algún apéndice o estructura en su cuerpo para volverse más invisibles. Otras consumen una planta que contiene una sustancia tóxica y la asimilan, son tolerantes a esa toxina, pero lo incorporan a su organismo. Así la oruga adquiere colores llamativos como una señal de advertencia. No soy una buena opción para comer. Esa es otra estrategia para disuadir a los depredadores. Otras, más astutas, piensan, si no se la comen porque tiene ese color, yo también quiero parecerme a ella para no ser comida. Entonces, algunas especies desarrollan este comportamiento De mimetismo. como mecanismo de defensa. Luego entran en un proceso de pupa. Dependiendo del lugar donde la oruga elija para convertirse en pupa, algunas adquieren una apariencia similar a una ramita quebrada, mientras que otras parecen una hoja seca o doblada. Todo esto ayuda a camuflarse ya que en la fase de la pupa no puede moverse ni huir. Existe una especie cuya crisálida parece un espejo. Si la observas de manera aislada, podrías pensar, ¿cómo nadie la ve? Pero cuando forma la crisálida, generalmente lo hace debajo de una hoja. ¿Qué refleja entonces? La hoja. He tenido experiencias en campos en medio del bosque, donde al principio no veía nada, pero al detenerse y mirar con más atención, al levantar suavemente una hoja, descubrí más de 15 crisálidas adheridas. ¡Qué genial! Como reflejaban el verde de la hoja, Sí. eran prácticamente invisibles. ¡Qué Todo en la genial! naturaleza tiene su razón de ser. Lo mismo sucede con la mariposa adulta. Algunas tienen lo que llamamos coloración críptica, lo que les permite camuflarse en su entorno y parecerse al lugar donde están posadas. Otras tienen colores llamativos para advertir que poseen una sustancia desagradable, un veneno, una toxina o un mal sabor. Y hay otras que tienen un diseño particular en sus alas. Por un lado, una coloración opaca que les permite camuflarse, pero cuando abren las alas al volar muestran un color vibrante. ¿Y qué Como un azul indica intenso. eso? ¿Que puede camuflarse Entonces, con cuando esto? se posa, está escondida, pero cuando vuela, especialmente aquellas que son azules, creo que son de las especies que tenemos aquí, de las que más llaman la atención. Cuando abren, ese azul brilla y se hace visible.
Cuando cierran las alas para batirlas, el azul desaparece, abre, aparece, cierra, desaparece. Esto crea un efecto similar a destellos intermitentes. Para un depredador e incluso para nosotros, seguir su vuelo se vuelve muy difícil, así que esta es también una estrategia de escape, permitiéndola ocultarse incluso mientras está en movimiento. Aún así, aceptar que algunos animales son alimento para otros es una realidad difícil de afrontar. El predatorismo, aunque esencial para el equilibrio de los ecosistemas, se describe en los libros de biología como una relación desarmónica, un juego de vida y muerte que mantiene la naturaleza en movimiento. Pero si creemos que ninguna criatura nació solo para morir, ¿cómo comprender esta dinámica? ¿Cómo aceptar que en la naturaleza la supervivencia de un depende del sacrificio del otro? ¿Cómo mirar las estrategias ecológicas y ver armonía en un sistema basado en la lucha constante por la vida? En las últimas décadas ha habido avances en una ciencia que se llama la epigenética, que es una rama de la genética que se encarga o que estudia no el contenido del ADN, no lo que es el mensaje genético, sino algunos factores que afectan al exterior del ADN, a la parte externa del ADN, y por eso se llama epigenética. Y esta ciencia ha descubierto cosas increíbles. Ha descubierto que en el ADN se pueden poner etiquetas moleculares, algunas moléculas que se colocan por la parte exterior del ADN y que funcionan como interruptores, que pueden bloquear algunas partes del ADN para que no se puedan leer y no se puedan expresar, y sin embargo otras partes abrirlas, ponerlas en marcha para que se puedan expresar. Y entonces se ha descubierto que hay algunas adaptaciones de algunas especies que no se han producido por un proceso de mutación aleatorio, que ha aparecido una mutación que de pronto ha ayudado a esa especie a hacer algo que antes no podía hacer, sino que esa información estaba ya en su código genético, y lo que ha ocurrido es que un determinado cambio ambiental ha puesto la etiqueta que hacía falta para abrir o para cerrar un interruptor de una información que ya estaba en su ADN y que le ha permitido una adaptación rápida al ambiente. Eso es para mí una evidencia grandísima de diseño, de un diseño que estaba ahí desde el principio, de un creador que coloca en los seres vivos más información de la que necesitan, teniendo en cuenta que puede ocurrir el pecado y que pueden haber unas necesidades después del pecado que sean diferentes a las anteriores. También le pone a los animales, a las plantas, información para que luego se puedan adaptar al mundo de después del pecado o al mundo de después del diluvio. Y eso me parece fabuloso, o sea, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Al final de cuentas, el ecosistema es una telaraña compleja de relaciones interdependientes, donde cada ser cumple un papel esencial. Es fascinante darse cuenta de cuánto aún hay por descubrir sobre estas conexiones invisibles que sostienen la vida. Cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de que no siempre hay respuestas definitivas, sino solo nuevas preguntas, nuevos misterios y un universo entero de aprendizaje por delante.